Bueno, y la situación en Venezuela, lo que hay que decir es que no empezó ahora, ¿no? La persecución política, situaciones como las que ha vivido en estas horas el Mundo González Urrutia, forzado a exiliarse, quebrado de alguna manera, amenazado para incluso tener que decir cosas que probablemente no son las que quiere y cree. Empezó mucho antes. Hay una historia de exiliados, de presos, perseguidos y exiliados políticos en Venezuela. Si querés repasemos algunos de los nombres. Va esto en orden justamente de fecha. Te diría que todo tuyo, mirá, Patricia Poleo. Patricia Poleo, periodista, 2005. Y vas a ver que hay de todo. Hay políticos, periodistas, fiscales, abogados. 2005, pleno gobierno todavía de Hugo Chávez. Todavía en ese momento había elecciones democráticas en Venezuela. Apogeo. Pleno apogeo. Contracumbre del ALCA en Mar del Plata. Con Chávez como protagonista. Empezaba a subir 2005. Empezaba a subir el precio del petróleo. Correcto. Chávez entonces empezaba a repartir justamente en toda América Latina. También la soja, vale la pena decir. Exactamente, bueno, pasó con todos los commodities. En el caso de Venezuela, bueno, el periodismo aparecía como el primer blanco a quebrar dentro de lo que es el Estado de Derecho venezolano, fue el periodismo. En general suele ocurrir. Suele pasar, porque justamente no están dentro de las instituciones, no están dentro del Estado. Y acá tenés con Patricia Poleo, una periodista incómoda, la primera que decide exiliarse ante las presiones que empieza a recibir. Después empezamos con la justicia. Empecemos. Franklin Nieves. Franklin Nieves, fiscal. ¿Sabes quién fue Franklin Nieves? Es el fiscal que en 2014 pone preso a Leopoldo López. ¿Y qué pasa con Nieves? Cuenta, cuando se va al exilio, que todo el proceso contra Leopoldo López fue bajo presión de la otra que se terminó exiliando, que es la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que respondía al régimen y que le dicen: tenés que ponerlo preso a este muchacho, es muy incómodo, es muy molesto, inventale los cargos que le tengas que inventar. Y él cuenta primero eso. Quebrar la prensa, después quebrar la justicia. Exactamente. Dominar ambas cosas, lo uno y lo otro. Todavía, 2015, no se hacía trampa, al menos no masiva, en las elecciones. Pero vos ves que es paso a paso. Increyendo. Paso a paso. Vamos primero con la prensa, después con la justicia y después te empezás a meter con la política. Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, también empieza a ser perseguido y él decide irse hacia el exterior. Y ya te diría, 2014, 2015, 2017 empieza ya lo más brutal de la represión, ya con Maduro en el poder. Porque ¿no? acá lo que vemos, empezamos a ver exalcaldes de distintos ámbitos e inclusive personas del mundo de la política que tuvieron peso específico propio. Totalmente. Líderes. Ya empezás a ver líderes que son los que caen. O sea, periodismo, justicia, líderes políticos. Y ya te empezás a meter con aquellos con los que no podías enfrentarte ya en las urnas porque perdías. Porque hasta antes de 2015, cuando tuviste a Chávez en las urnas era fuerte. Más allá de todas las irregularidades, Chávez era fuerte, era popular, no hay discusión de eso. Bueno, ya Maduro no. Entonces empezás. Antonio Ledesma primero lo pusieron preso. Pudo escapar y se fue al exilio en 2017. David Smolansky, también situación similar. Alcalde de una ciudad más chiquita que es el Altillo, lo mismo. Va al exilio después de ser perseguido. Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del máximo Congreso. Órgano legislativo de Venezuela. Exactamente, porque la última elección transparente que se había hecho en Venezuela, competitiva, había sido la del 2015 y la oposición se queda con 2/3 de este Congreso unicameral que tiene Venezuela. Por eso es que desde ese momento no volvió a haber elecciones transparentes en Venezuela, porque el régimen pierde y como pierde... Quebró la prensa, dominó la justicia e implantó la hegemonía en el Congreso. Totalmente. 2019, Iván Simonovic, personaje también muy importante, había sido jefe de seguridad en Caracas. El régimen siempre lo acusó de tener un papel en aquel golpe del 2002 contra Chávez, cuando Chávez sufre un intento de golpe de un sector del ejército que dura 24 horas y él es repuesto. Chávez, el que había hecho un golpe en la década del 90. Exactamente, año 93, él lidera un intento fallido de golpe de Estado. Llegamos al caso más conocido de todos, ¿no? 2020. Leopoldo López. Él en 2014 lo ponen preso, después de que él era una de las figuras más prominentes de la oposición, liderando muchas protestas en las calles, sonaba como posible candidato a presidente, lo ponen preso, él está varios años en la cárcel, en la prisión de Ramo Verde, a una prisión militar lo mandan. Él después es liberado, sale un tiempo cuando Juan Guaidó lidera todo el proceso como presidente encargado y finalmente termina yéndose al exilio en España. Su papá es español, de hecho. Correcto. Después aparece Juan Guaidó. Justamente, Juan Guaidó. Recordemos,
tenemos 2019. Año pasado. 2019, la decisión allí es del gobierno, justamente del gobierno de Estados Unidos, fue muy el impulsor de esto, junto a más de 50 países, de decidir, bueno, no podemos reconocer la reelección de Maduro en 2018 como legítima, y Guaidó, que estaba como presidente en ese momento de la Asamblea Nacional, es decir, del Poder Legislativo, se resuelve de desconocer a Maduro y proclamar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado, que es una especie de interinato. Bueno, incluso algunos países lo reconocieron como presidente, pero definitivamente no tuvo el peso que imaginó en el arranque. Un experimento raro, digamos, que se hizo en un intento de buscar una salida que no dio el resultado. Y de hecho terminó esperado. Exiliado en 2023, el año pasado. Exactamente, después de muchos años de quedarse en Venezuela ya como una figura que iba perdiendo peso, bueno, nunca el régimen, fíjate vos qué interesante, algunos de los más importantes prefieren no arrestarlos, prefieren, para evitar el escarnio internacional, obligarlos al exilio. Es lo que hicieron con Guaidó. A Guaidó nunca lo arrestaron. Lo presionaron, lo persiguieron, lo enviaron al exilio. Y el último caso, Edmundo González Urrutia, que donde ya hicieron lo mismo, ¿no? En Madrid va a reunirse con Pedro Sánchez. Es una claudicación. Y o sea, sí. ya ahora el que termina exiliado es el que hace 6 semanas disputó el poder, eventualmente ganó, las actas eso lo dicen, nunca pudo mostrar las actas el propio Maduro. No. La comunidad internacional no reconoce a Maduro en buena medida en muchos casos, pero él es el que termina exiliado y Maduro potenciado en el poder, anclado en la falta de independencia periodística, la falta de independencia judicial y la hegemonía del Parlamento. Totalmente. Más el control de lo que es todo el aparato represivo y sobre todo todas las economías. 20 años. 25 años. 20 años de persecuciones, si querés, si tomamos desde el 2005. 25 años en el poder del chavismo. Y hay que decir, insisto, el control de todo el aparato represivo, que es central, y el control de toda la economía ilegal, de todas las economías ilegales que van desde el narcotráfico, el contrabando hasta la minería ilegal, también muy vinculado a las Fuerzas Armadas. Por eso se explica esta enorme capacidad de supervivencia que sigue mostrando el chavismo, ¿no? Impecable, Darío, como siempre. Bueno, ahora sí empezamos con el consultorio.